Saludos, estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video, que lleva por título Raíces de un polinomio, hablaremos de lo siguiente. Primero daremos la definición de raíz de un polinomio. Posteriormente hablaremos de los factores de un polinomio y enunciaremos una serie de teoremas que son muy relevantes para esta teoría de los polinomios y que hablan justamente de las raíces de los polinomios. Entre estos también tenemos un teorema que nos permite identificar las posibles raíces racionales de un polinomio. Finalmente hablaremos de las gráficas de un polinomio cuando las raíces de dicho polinomio resultan ser repetidas. A lo largo del video vamos a resolver algunos ejercicios que ilustren los conceptos tratados. Damos inicio entonces al video. Lo primero que tenemos aquí es la definición de raíz, cuando sabemos que un valor es o no raíz de un polinomio. Sea p de x un polinomio con coeficientes en c y sea alfa un número complejo. Decimos que alfa es una raíz de p de x si y solo si p de alfa es igual a 0. Bueno, entonces, ¿cómo identificar si un valor es o no raíz del polinomio? Pues la definición dice, son aquellos valores alfa con los cuales al evaluar el polinomio, en ese valor alfa, obtenemos como resultado 0. P de alfa igual a 0. Todos los valores alfas que provocan esto, entonces se identifican como raíz del polinomio. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí, en donde ilustremos justamente cómo vamos a determinar en primera instancia y con un ejercicio sencillo las raíces de un polinomio. Nos dan un polinomio p de x cúbico, de tercer grado. Y observamos que en este polinomio x cúbica menos x hay un factor común, x. Factorizamos la x y nos queda de esta forma, x que multiplica x cuadrada menos 1. Luego, dentro del paréntesis tenemos un producto notable, es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como un producto de binomios conjugados. Estos dos factores que estoy marcando aquí resultan de factorizar esta diferencia de cuadrados. Esta x que aparece aquí es la que tenemos acá. Cuando tenemos un polinomio p de x de esta forma, es decir, en forma factorizada, entonces es muy fácil identificar los valores de alfa o valores de x con los cuales el polinomio evaluado resulta ser igual a 0. Esos alfas que marcamos aquí no son otra cosa más que las raíces del polinomio. Bueno, tenemos que la primera raíz, alfa 1, dice es igual a 0. ¿Qué pasa si evaluamos el polinomio p de x con 0, cuando x vale 0? Bueno, pues entonces aquí esta x toma el valor de 0 y lo que obtenemos aquí al sustituir la x por 0 ya no interesa, porque todo lo que resulte aquí está multiplicado por 0 y ese 0, ese producto hace que todo el polinomio valga 0 cuando es valuado en 1. Es decir, se cumple esta condición. El polinomio p de x valuado en 0 me da 0 y por lo tanto 0 es una raíz del polinomio que llamamos alfa 1. Vemos el segundo factor aquí en el polinomio p de x y nos damos cuenta que si x vale menos 1, este paréntesis se hace 0. Y si esto vale 0, pues multiplicado por x o por x menos 1 también se hace 0. Quiere decir que el valor igual a menos 1 también hace que el polinomio evaluado en ese valor menos 1 nos dé 0. Por lo tanto, el menos 1 es una raíz del polinomio, una segunda raíz, y la llamamos alfa 2. Y nos vamos con el tercer y último factor. ¿Para qué valor de x este factor vale 0? Pues 1. Porque si sustituimos aquí 1, sería 1 menos 1 es 0, y por lo que resulte acá en la sustitución,
pues p de x valuada en 1 nos da 0, porque quedaría multiplicado por este 0 que está acá. Entonces alfa 1 provoca que el polinomio valuado en ese valor, ese valor de la función, pues dé 0. Entonces mi tercer raíz es 1 y aquí la nombro alfa 3. Este polinomio p de x de tercer grado pues tiene 3 raíces que son 0, menos 1 y 1. Cuando las raíces de un polinomio son números reales, entonces esas raíces del polinomio se reflejan en la gráfica del polinomio como puntos de corte de la gráfica del polinomio con el eje de las abscisas. Aquí está el eje de las abscisas. ¿Y cuáles son nuestras raíces? 0, aquí está, menos 1 es este, y 1, este punto de acá. Si ustedes observan, las tres raíces resultan ser puntos de corte de la gráfica del polinomio p de x. Eso es muy importante. Por eso a las raíces de un polinomio, en algunos textos les llaman los ceros del polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Las raíces son los ceros porque son los valores de x que hacen que la función valga 0. Es decir, los puntos en donde la curva corta al eje de las abscisas, o los puntos donde la función vale 0 para estos valores de las abscisas. Bien, aquí tenemos entonces una primera aproximación de cómo determinar las raíces de un polinomio si nosotros somos capaces de pasar de la expresión del polinomio, así como aquí, a su forma factorizada. Teniéndolo en la forma factorizada, fácilmente se determinan las raíces y podríamos en todo caso pues trazar en forma aproximada la gráfica del polinomio. Bien, seguimos adelante. Dice, por otro lado, considerando el teorema del factor, x menos alfa es factor de un polinomio p de x si y solo si p de alfa es igual a 0. Este es un teorema que enunciamos en el video anterior, en donde señalábamos que este polinomio va a ser factor de p de x si p de alfa es igual a 0. P de alfa igual a 0 quiere decir que alfa es raíz del polinomio, como lo enunciamos en la definición anterior. En consecuencia, dice aquí, si p de alfa vale 0, en consecuencia alfa es raíz de dicho polinomio. Luego entonces, si conocemos el factor del polinomio o un factor del polinomio, podemos entonces determinar la raíz, porque la raíz es este valor. Por ejemplo, entonces tenemos aquí un caso genérico, un polinomio p de x expresado como el producto de sus factores. Aquí tenemos n factores y de cada factor podemos entonces obtener una raíz. Y esas raíces son justamente los valores de alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 y así sucesivamente hasta alfa n. Estos valores de alfa resultan ser raíces del polinomio p de x. Bueno, con este ejemplo que acabamos de mostrar, si ustedes conocen un polinomio expresado como el producto de sus factores lineales, ¿qué es esto de factores lineales? Son factores de primer grado. Todos estos son polinomios de primer grado. Por eso se le llaman lineales. Si ustedes tienen entonces un polinomio expresado como el producto de sus factores lineales, fácilmente pueden obtener las raíces del polinomio. Son justamente estos valores de alfa. Y viceversa, si ustedes conocen las raíces de un polinomio, entonces también pueden formar los factores del mismo polinomio. Entonces podemos, dado un polinomio, si conocemos sus factores, determinar sus raíces. Por otro lado, si conocemos las raíces de un polinomio, podemos fácilmente expresar o obtener los factores de dicho polinomio. Simplemente basta restar a x el valor de la raíz. Esto también es muy importante en los ejercicios que hagamos más adelante. Vamos a ilustrar esto también en forma particular para un polinomio específico.
Y aquí lo tenemos. Bueno, este es un caso en donde dice obtenga un polinomio p de x de cuarto grado cuyas raíces son estas. Nos dan las 4 raíces del polinomio y nos piden que obtengamos ese polinomio que tenga por raíces estas 4 y debe de ser de cuarto grado. De cuarto grado. Bueno, pues si conocemos las raíces como lo acabamos de establecer en la lámina anterior, entonces puedo formar los factores. Si 1 es la raíz, entonces sería x menos el valor de la raíz, que es 1. X menos 1 es el primer factor del polinomio p de x, puesto que su raíz es 1. En el caso de la segunda raíz, como la expresión del factor debe ser x menos el valor de la raíz, entonces tendríamos x menos el valor de la raíz, que es menos 1. Menos por menos 1 da más 1. Este es el factor para la raíz alfa 2 igual a menos 1. Si observan, en realidad estamos cambiando de signo a la raíz para formar el factor. Vean, cuando alfa 1 es igual a 1, el factor es x menos 1. Acá es positiva la raíz, en el factor queda negativa. En el caso de la segunda raíz, la raíz es menos 1, en el factor aparece como x más 1. Y esto viene o deriva de la forma que tiene el factor de un polinomio, x menos el valor de la raíz. Y si el valor es menos 1, pues ese menos de la forma por el menos 1 hace un más, que es este. Entonces vamos a formar los factores cambiando de signo el valor de la raíz. X menos 2i. Aquí es positivo y acá lo expreso negativo. Cuarta raíz, x y la raíz es menos 2i, en el factor queda como más 2i. Y aquí ya tengo expresado al polinomio p de x que nos piden como el producto de sus factores, los factores que acabamos de obtener o determinar con las raíces que nos dan en el enunciado. Bueno, vamos a desarrollar estos productos y lo vamos a hacer de 2 en 2. Y aquí con estas llaves estoy indicando qué factores vamos a multiplicar. Primero estos dos y con esta segunda llave vamos a multiplicar estos otros 2 factores. En ambos casos, tanto aquí como acá, tenemos producto de binomios conjugados. Producto de binomios conjugados. ¿Y eso a qué es igual? Pues en este caso una diferencia de cuadrados. En este primer producto pues sería x cuadrada menos 1. Una diferencia de cuadrados. El cuadrado de la x menos el cuadrado del segundo término, que es 1. 1 al cuadrado es 1. Para el caso que tenemos acá, también es un producto de binomios conjugados y eso me da una diferencia de cuadrados. El cuadrado de esta x, que es esto, menos diferencia de cuadrados, el cuadrado de este término. Y aquí lo tengo indicado, menos el cuadrado de 2i, el cuadrado de 2i. Vamos simplificando. Sabemos que 2 al cuadrado es 4. Aquí está un 4. Y luego me queda i cuadrada. Pero i cuadrada sabemos que es menos 1. Menos 1 de la i cuadrada por este menos que está acá se hace más 1. Entonces me quedaría 4, que es 2 al cuadrado, por 1. Y eso me da 4. Positivo, porque el menos de afuera con el menos 1 de la i cuadrada se hace más. Y esto que tengo aquí, pues sería la expresión del polinomio p de x como el producto de factores, en este caso cuadráticos. Son polinomios de segundo grado. Desarrollamos el producto de estos dos binomios, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta. X cuadrada por 4, 4x cuadrada. Menos 1 por x cuadrada, menos x cuadrada. Y menos 1 por 4, menos 4. Sumamos términos semejantes, que son estos dos, y nos queda x cuarta, 4x cuadrada menos 1x cuadrada, 3x cuadrada, y este menos 4 es este que tenemos acá. Y hemos llegado entonces a la regla de correspondencia de un polinomio p de x, el que nos piden aquí, que es de cuarto grado, aquí está, el de cuarto grado, y que tiene por raíces ese polinomio
estas 4 que tenemos aquí. Y es muy fácil identificar o saber si son o no raíces. ¿Cómo sabemos si este valor es una raíz? Pues valúa el polinomio en ese valor y te debe dar 0. A ver, si x vale 1, x vale 1. Voy a evaluar el polinomio en 1. 1 a la cuarta es 1. 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Y el 1 que tenemos acá es 4. La suma de estos dos términos valuados en 1 es 4. Y si a eso le resto 4, pues me da 0. 1 entonces sí es raíz del polinomio. Lo mismo sucede con menos 1, puesto que si evaluamos el polinomio en menos 1, como estas potencias que tiene x son pares, pues menos 1 a la cuarta por ser potencia par se hace más 1, menos 1 al cuadrado por ser potencia par se hace más 1, y 1 y más 3, 4 y menos 4, 0. Lo mismo sucedería si evalúo el polinomio p de x en alfa 3, que es 2i, o en alfa 4, que es menos 2i. Si ustedes lo hacen, van a darse cuenta que al evaluar el polinomio p de x con estos valores complejos, 2i y menos 2i, también da 0. Luego aquí pongo una pregunta que resulta interesante. ¿Es el único polinomio p de x de cuarto grado cuyas raíces son estas? ¿Será el único o hay muchos? Bueno, pues vamos a ver. Aquí voy a formar un polinomio h de x que lo voy a obtener, este h de x lo voy a obtener multiplicando al polinomio p de x, el que acabamos de obtener, por 2. Entonces, si yo multiplico por 2 este polinomio, sería todo esto por 2. Sería 2x cuarta, que es esto, y 2 por 3 es 6x cuadrado, que es este, y menos 4 por 2 es menos 8. Este es un nuevo polinomio. Este polinomio y este son polinomios distintos. La gráfica de este polinomio con respecto a esta son gráficas diferentes. Por lo tanto, son polinomios distintos. La duda que nos queda ahora, este polinomio h de x también tiene por raíces estos valores que tenemos acá. Vamos a ver. Probamos 1. Vamos a evaluar h en 1. X toma el valor de 1. Entonces sería 1 a la cuarta, 1 por 2, 2. Esto vale 2. 1 al cuadrado, 1 por 6, 6. Esto vale 6. 2 más 6, 8. Menos 8, 0. 1 si es raíz de h de x. Lo mismo sucede con menos 1, porque aquí volvemos a tener potencias pares, y eso lo hace positivo el menos 1, elevado a la cuarta o al cuadrado, y entonces me queda la suma de 2 más 6, queda 8, y menos 8, 0. Y si ustedes hacen la misma sustitución que hace rato les sugería que hicieran para p de x, se darán cuenta que alfa 3 y alfa 4 también son raíces del polinomio h de x. Es decir, existen muchos polinomios p de x, h de x, de cuarto grado que tienen por raíces estas 4 que tenemos acá. Es suficiente con multiplicar el polinomio primero que obtuvimos, p de x, por una constante que no sea 0. Por 3, por 6, por 8, por 10, menos 5, menos 4, menos 2. Por el número que ustedes quieran. Y ese polinomio que resulte también va a tener por raíces estas 4 que tenemos acá. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros multiplicamos un polinomio por una constante distinta de 0, entonces las raíces de ese polinomio no se modifican, no se alteran, siguen siendo las mismas. Esto es importante. ¿Se altera el polinomio? Sí, este polinomio no es igual que este. P de x no es igual a h de x. Son dos polinomios distintos. Ambos tienen las mismas raíces. Las gráficas de estos polinomios son diferentes. Son polinomios diferentes, pero con la característica de que ambos conservan las mismas raíces. Voy a insistir en esto que es importante. Si nosotros tenemos un polinomio y lo multiplicamos por una constante distinta de 0, positiva o negativa, no importa, incluso complejo,
la constante puede ser un número complejo, ese producto del polinomio por la constante no altera, no modifica las raíces del polinomio. El polinomio sigue manteniendo las mismas raíces. Eso es muy importante. Otro aspecto importante a señalar en la gráfica del polinomio, en este caso, la gráfica de p de x. Tenemos 4 raíces, pero este plano, en donde se grafica el polinomio p de x, es el plano real, es el plano cartesiano xy. Aquí solo figuran los números reales, no figuran los números complejos. Los números complejos se representan en otro plano, que ya vimos en su momento, se llama plano de Argand. Ahí se representan los números complejos, pero en este plano no, porque es el plano cartesiano y solo se ven reflejados aquí los números reales. Y esos números reales, pues de las raíces, si nos referimos, solo son 2, el 1 y el menos 1, que si los identificamos aquí en el plano cartesiano, pues este es x igual a 1 y el otro es x igual a menos 1. Estos dos puntos son raíces del polinomio, son raíces reales y por lo tanto son puntos de corte de la gráfica del polinomio. Se reflejan como puntos de corte. Corte con el eje de las abscisas. Aquí están. Ahora, ¿cómo trazar la gráfica? ¿Cómo sabemos si la trazo así como está aquí, cóncava hacia arriba? O podría trazarla también cóncava hacia abajo. Porque las dos curvas cortarían en 1 y menos 1. Puede ser cóncava hacia abajo o puede ser cóncava hacia arriba. ¿Cómo podemos saber cuál es la curva correcta? Pues nos podemos ayudar de este valor, que es la ordenada al origen. Es decir, cuál es el valor de la función cuando x toma el valor de 0. Nos vamos al polinomio y voy a determinar cuál es el valor de la función del polinomio p de x cuando x tome el valor de 0. Pues cuando x vale 0, pues esto vale 0, esto vale 0, y me queda que el valor de la función es menos 4. Entonces un punto de la gráfica es que x valga 0 y la función valga menos 4. Justo este punto que está aquí. Si ya conocemos este punto que le llamamos ordenada al origen, entonces ya podemos trazar en forma aproximada la gráfica del polinomio. Partimos de este punto y sabemos que tenemos que subir para cortar al eje de las abscisas en esta raíz, que es 1, y ya nos seguimos con el trazo. Regresamos aquí al vértice de la parábola y sabemos que tenemos que subir de este lado para que la gráfica corte al eje de las abscisas justo en el valor de menos 1 y seguimos con el trazo. Entonces esta gráfica corresponde a la gráfica del polinomio p de x. ¿Es una parábola? Sí, es una parábola cuarta, así se le llama, parábola cuarta. Y tiene la característica, pues que es la gráfica de este polinomio y que solamente corta al eje de las abscisas justo en los puntos de las dos raíces que resultan ser números reales. Estas dos que están aquí marcadas no se reflejan, no quedan representadas en la gráfica del polinomio en el plano cartesiano. Esto es importante también señalarlo. Solo se ven reflejadas las raíces de un polinomio como puntos de corte cuando esas raíces son números reales. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de estos dos teoremas. El primero de ellos se le llama teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio p de x con coeficientes complejos de grado mayor o igual a 1 tiene por lo menos una raíz compleja. Este teorema lo que garantiza es que si un polinomio es de grado 1 o mayor, ese polinomio tiene por lo menos una raíz. Dice aquí compleja, sí, porque es el caso general. Podría ser real si en el entendido de que los reales también son complejos. Entonces, esto sería una forma genérica de enunciar el teorema. Dice, si ustedes tienen un polinomio de grado mayor o igual a 1, entonces ese polinomio tiene por lo menos una raíz compleja. Esto es lo que nos enuncia el teorema fundamental del álgebra. Este otro teorema también es muy importante, no tiene un nombre específico, pero tiene un nombre, es muy importante.
Dice, todo polinomio p de x de grado n tiene exactamente n raíces. Lo vuelvo a leer. Todo polinomio p de x de grado n tiene exactamente n raíces. Ah, muy bien. Pues si nosotros estamos obteniendo las raíces de un polinomio de cuarto grado, pues dice el teorema, ese polinomio debe tener exactamente 4 raíces. Si estamos obteniendo las raíces de un polinomio de tercer grado, pues vamos a tener exactamente 3 raíces. Y así sucesivamente. Entonces este teorema es muy importante porque nos indica cuántas raíces tiene un polinomio y ese número de raíces depende de el grado del polinomio. Bien, hay un teorema adicional, este que tengo aquí, y este teorema nos habla de las técnicas para obtener las raíces de un polinomio. Es un teorema que lo primero lo leemos, luego lo comento. Dice, las raíces de un polinomio p de x con coeficientes en q, acuérdese que q es el conjunto de los números racionales. Dice, las raíces de un polinomio p de x con coeficientes en q pueden ser reales o complejas. Ok. Ahora, dice el teorema, ya propiamente el teorema dice, sea p de x un polinomio con coeficientes enteros. Un polinomio con coeficientes enteros. P de x con coeficientes enteros. Y dice, y sea p entre q una raíz racional de p de x, reducida a su mínima expresión. Entonces dice, el numerador de la fracción, es factor de A0. Y el denominador de la fracción, se refiere a q, es factor de AN. ¿Quién es AN? Este que está acá. Siendo el polinomio p de x un polinomio ordenado en potencias decrecientes de la variable. Bueno, a ver, dice el teorema, si p de x tiene coeficientes enteros y esta es una raíz racional del polinomio p de x, entonces esa raíz tiene la característica de que el número de arriba, el numerador de esa fracción, tiene que ser un factor de A0. ¿Quién es A0? El término independiente del polinomio. El numerador de esa raíz necesariamente es un factor de este término, del término independiente del polinomio. Y dice, si p entre q es una raíz del polinomio p de x, entonces el denominador q de esta raíz resulta ser un factor de AN. ¿Quién es AN? El coeficiente de la variable de mayor exponente. Bien, antes de continuar, quisiera hacer algunas reflexiones sobre este teorema que acabamos de leer. Bueno, este teorema no garantiza que un polinomio con coeficientes enteros necesariamente deba tener una raíz racional. No, eso no lo garantiza el teorema. Si tú tienes un polinomio con coeficientes enteros y esta es raíz, o sea, si llega a ser raíz, entonces ya lo que establece el teorema. Por lo tanto, no debemos confundir. Si tenemos un polinomio p de x con coeficientes enteros, ese polinomio puede tener raíces racionales o puede no tenerlas. El teorema no garantiza que existan esas raíces. Lo que sí nos proporciona son elementos para determinar los números racionales que podrían ser raíces del polinomio en caso de tenerlas. Es decir, si el polinomio p de x tiene raíces racionales, entonces este teorema nos da elementos para poder determinar las posibles raíces racionales que podrían ser de este polinomio. ¿Cómo? Pues sacando factores al término independiente, sacando factores al coeficiente de la variable de mayor exponente, y esas fracciones, dice el teorema, podrían ser raíces del polinomio. Esto es importante. El teorema no garantiza que un polinomio con coeficientes enteros necesariamente tenga que tener
raíces racionales. A ver, otro aspecto importante. El teorema tampoco proporciona un método para obtener las raíces racionales de un polinomio. El procedimiento que se sigue es un método de prueba y error mediante el uso de la división sintética y el teorema del residuo, que permite determinar cuál de los números probados es o no raíz del polinomio. A ver, entonces, este teorema dice, que acabo de describir, no proporciona un método para obtener las raíces. En realidad, lo que proporciona el método es los números racionales que podrían ser raíces del polinomio. Eso es lo que nos da el método, perdón, el teorema. El método para la obtención de las raíces, decimos, es un método que consiste en ir probando todas las posibles raíces mediante división sintética, dice, y el teorema del residuo. ¿Cuál es el teorema del residuo? Pues que el polinomio valuado en el valor probado como raíz, pues debe dar 0. Es decir, el residuo de la división sintética debe ser 0 para poder afirmar que ese valor que probamos es raíz del polinomio. Y vamos a ir tomando entonces los posibles valores, vamos a ir haciendo divisiones sintéticas y nos fijamos en el residuo. Cuando encontremos que el residuo es 0, entonces podemos afirmar que el valor probado es raíz del polinomio. En eso consiste el método, prueba y error. Tomo los posibles valores y voy probando con división sintética hasta que logre un residuo 0. Otro aspecto importante a resaltar es el hecho de que cuando un número es identificado como raíz del polinomio, porque obtuvimos residuo 0, entonces ese número no puede ser descartado como posible raíz nuevamente, dada la posibilidad de la repetición de raíces de un polinomio. Un polinomio puede tener raíces repetidas. Si encontramos que este polinomio tiene por raíz, pongamos por ejemplo a 2, entonces si ya fue raíz, nada impide que ese mismo número 2 pueda volver a ser raíz del polinomio. Puede que no lo sea, pero puede que sí lo sea. Es decir, los polinomios tienen raíces repetidas en ocasiones, y si encontramos una raíz, entonces probablemente ese valor pueda volver a ser raíz. Bueno, este teorema entonces nos proporciona elementos para la búsqueda y obtención de las raíces de un polinomio. Pero es un polinomio p de x con coeficientes enteros, y lo que nos proporciona el método o el teorema es una forma de encontrar las posibles raíces racionales de un polinomio. ¿Cómo? Obteniendo los factores del término independiente, colocándolos arriba, y obteniendo los factores del coeficiente de la variable de mayor exponente, y eso colocándolo abajo, como denominador. A ver, vamos entonces a ilustrar este teorema, pues mediante un ejemplo. Aquí lo tenemos. Dice, obtenga las raíces del polinomio p de x y traza en forma aproximada su gráfica. Bueno, observamos que p de x es un polinomio de cuarto grado. Eso quiere decir que este polinomio p de x, por ser de cuarto grado, deberá tener exactamente 4 raíces. Bueno, ahora vamos a determinar si este polinomio tiene raíces racionales. Para ello lo que vamos a hacer primero es encontrar todos los factores de 12. Aquí está. Y esos serían los posibles numeradores, fíjense. Los factores de este son los factores de A0, que es el término independiente, son los posibles numeradores, los que están arriba. Regresamos al enunciado, y entonces son factores de 12. Y pongo aquí posibles numeradores, son los números que se colocan arriba, como la P que acabamos de ver. Factores de 12, pero tanto positivos como negativos, porque pueden ser factores negativos y factores positivos. ¿Cuáles son los factores de 12? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Todos estos son factores del 12 y ellos son los posibles numeradores. Luego tendríamos que determinar los posibles
denominadores, tanto positivos como negativos. ¿Y cuáles son esos posibles denominadores? Decía el teorema, los factores del coeficiente de la variable de mayor exponente, 2 en este caso. ¿Cuáles son los factores de 2? 1 y 2. Tengo todos los posibles numeradores, todos los posibles denominadores, y ahora lo que voy a obtener, que son estos números que están aquí, son las posibles raíces racionales del polinomio. Estos números podrían ser raíces del polinomio. Si el polinomio p de x tiene una raíz racional, tiene que ser una de estas, ya sea positiva o negativa. ¿Cómo obtenemos estos números? Bueno, pues vamos a tomar todos los posibles numeradores y los vamos a dividir entre los posibles denominadores, estos dos. Bueno, vamos a hacerlo. 1 entre 1 es 1, es este de aquí. 1 entre 2, un medio, este que está aquí. Y ya agotamos el 1, el primer numerador entre los dos posibles denominadores. Tomamos ahora el 2. 2 entre 1 a 2 es esta posible raíz. 2 entre 2, 1. Ya no lo vuelvo a escribir porque ya la tengo aquí identificada, entonces queda aquí registrada. Y ya agoté las posibles divisiones de 2 entre sus dos posibles denominadores. Vamos con 3. 3 entre 1, 3 es este que está aquí. 3 entre 2 es este que está acá. Ya agotamos con el 3. Pasamos al 4. 4 entre 1, 4 es este. 4 entre 2 es 2, ya lo tenemos acá. Vamos con el 6. 6 entre 1, 6 es este. 6 entre 2 es 3, ya está acá registrado, ya lo tenemos. Finalmente nos vamos con el 12, el último posible numerador. 12 entre 1 a 12 es este número, y 12 entre 2 es 6, ya está aquí. Estos números que están aquí resultan ser las posibles raíces racionales del polinomio p de x. Decíamos, la forma de determinar si estos números son o no raíces del polinomio, pues es aplicando la división sintética y fijándonos que el residuo de esa división sea 0. Si sucede eso, entonces podemos decir que ese valor que se probó es raíz del polinomio. Bueno, probando con división sintética, tenemos, aquí están colocados los coeficientes del polinomio, los coeficientes de este 2 es este que está aquí, este menos 2 es este que está acá, menos 14, el 26 es este, y menos 12 es este. Obsérvese que no falta ninguna potencia, cuarta, cúbica, cuadrada, lineal y 0. Entonces no aparece ningún 0 aquí porque están todas las potencias. Y vamos a ir probando estos valores con división sintética, pero en cierto orden. Vamos a ir de izquierda a derecha. El consejo que se da es, primero prueben los enteros. Si los enteros no resultan, pues ya después se hacen las divisiones sintéticas con los números fraccionarios. Cuestan un poco más de trabajo, entonces esas las dejamos al último. Bueno, pues entonces, dentro de las posibles, la primera es el 1. Y aquí lo tenemos, 1. Hacemos la división sintética, bajamos este 2, 2 por 1, 2, lo anotamos aquí, la suma da 0, 0 por 1, 0, la suma da menos 14, menos 14 por 1, menos 14 está aquí, la suma de esto da 12, 12 por 1, 12, y la suma de esto da 0. Bueno, pues resultó que el primer valor que probamos sí fue raíz porque el residuo de la división sintética fue 0. Alfa 1 igual a 1 es raíz del polinomio. Recuérdese que por ser de cuarto grado debemos de obtener 4 raíces. Ya encontramos la primera. Las 3 raíces que nos faltan resultan de este polinomio que es el cociente de la división. Este polinomio se le llama polinomio reducido. Y como habíamos visto cuando hablamos de división sintética, este polinomio es de un grado menor al original. El original es de cuarto grado, entonces este polinomio es de tercer grado. Y aquí lo tenemos. Se le llama polinomio reducido, Q1 de x.
Como es de tercer grado, entonces 2x cúbica, no hay x cuadrada porque el coeficiente es 0, no lo escribo, menos 14x, es este, más 2, que es el término independiente. Resulta que las tres raíces que nos faltan por determinar de p de x, ya encontramos una, nos faltan tres, pues son las raíces de este polinomio reducido. Las raíces de este polinomio son las tres que nos faltan para completar las 4 de las raíces que buscamos de p de x. Bueno, pues entonces ahora vamos a trabajar este polinomio q1 de x, llamado polinomio reducido. Dos cosas aquí. Si nosotros le aplicamos la misma técnica, posibles numeradores, posibles denominadores, observamos que el término independiente de q1 es el mismo que el término independiente en p de x. Claro, negativo y acá positivo, pero al fin y al cabo 12, porque lo que busco son los factores del término independiente. Si este es 12 y este es 12, este tendría los mismos posibles numeradores, este polinomio. ¿Cuáles serían los posibles denominadores de este q? Pues los factores de 2, lo mismo que en p. Si se fijan, los mismos numeradores, los mismos denominadores, porque son los mismos números, 12 y 2. 12 y 2. Entonces este polinomio q1 de x tiene como posibles raíces todas estas de nueva cuenta. No descartamos el 1, porque ya dijimos que el hecho de que sea raíz el 1 no impide que vuelva a ser raíz del polinomio. Ese es un aspecto que quería resaltar. Otro aspecto es que este polinomio q1 de x carece de término cuadrático, ¿observan? Término cuadrático, entonces cuando aplique la división sintética para este polinomio, voy a tener 2, 0, porque no hay término cuadrático, menos 14 y 12. 2, 0, menos 14 y 12. Eso lo vamos a ver acá. Aquí están los coeficientes de q1, 2, 0, menos 14 y 12. Y vamos a probar la siguiente posible raíz. Probamos el 1 y nos vamos con el 2. Acuérdense que la sugerencia es dejen estos hasta el último y prueben primero los enteros, porque eso es más fácil realizar la división sintética con números enteros que con números fraccionarios. Probamos entonces el 2, ya probamos el 1 y si fue, probamos este 2. Aquí están los coeficientes de q1 de x y aquí está el 2. Hacemos la división sintética, este 2 lo bajamos, 2 por 2 son 4, la suma da 4, 4 por 2 son 8, aquí está el 8, sumado a menos 14 da menos 6 por 2 es menos 12 y resulta que de nueva cuenta tenemos residuo 0. Es decir, hemos encontrado la segunda raíz del polinomio. Esa raíz es 2, este número. Muy bien, pues entonces ahora hemos reducido nuestro polinomio. Si este era de tercer grado, este es un polinomio de segundo grado. Es otro polinomio reducido que ahora estamos llamando q2, pero ya es de segundo grado. Sería 2x cuadrada más 4x y menos 6. Aquí está el polinomio, estos son sus coeficientes y es de segundo grado. Las dos raíces que nos faltan de p de x son las raíces de este. Ahora bien, ya tenemos esta y la anterior, 1 y 2. Las otras dos que faltan son las raíces de este. Observamos que este polinomio q2 de x tiene coeficientes pares. Por lo tanto, podemos factorizar un 2. Si yo factorizo un 2 en q2 de x, quedaría 2 que multiplica a x cuadrada más 2x menos 3. Tal que si desarrollo el producto, 2 por x cuadrada me da 2x cuadrada, esto. 2 por 2, 4x es este. Y 2 por menos 3 da menos 6. Es decir, esta es la factorización de este polinomio, sacando como factor común a 2. Ahora, recuerden que habíamos comentado que un polinomio que es multiplicado por una constante no modifica sus raíces. Aquí tengo un polinomio que está siendo multiplicado por una constante. Las raíces de este polinomio factorizado son exactamente las mismas que las raíces de este polinomio que no está factorizado, porque el multiplicar un polinomio por una constante no altera sus raíces. Bueno, pues entonces vamos a obtener las raíces de este que está en el paréntesis. Este 2 es este,
Y si factorizamos este trinomio cuadrado, resulta que su factorización es esta. Vamos a ver. X por x, x cuadrada, es este. X por menos 1, menos x. Y 3x, el 3 por la x, 3x. Y menos 1x, 2x, es este de aquí. Y 3 por menos 1, menos 3. Es decir, es una factorización correcta. Pero ya teniéndolo así factorizado, el polinomio Q2, recuerden también, lo habíamos mencionado, que teniendo los factores, yo puedo obtener las raíces. Y entonces el valor de x que hace 0 este factor es menos 3. Por eso alfa 3 vale menos 3. Porque al evaluar Q2 en menos 3, me da 0. Porque este factor se hace 0 y multiplicado por lo que sea, da 0. De este factor, menos 3 es raíz. Y con este factor, la última raíz es 1. Del factor cambiamos de signo y esa es la raíz. O bien con la raíz la cambiamos de signo y formamos el factor. Entonces hemos encontrado las 4 raíces del polinomio. Acá está la primera, 1, 2, menos 3 y 1. Obsérvese que alfa 4 es la misma que alfa 1. Es decir, este polinomio P de X tuvo una raíz repetida y esa raíz es 1. 1 se repite 2 veces como raíz. La primera y la cuarta. Con lo cual dice aquí las 4 raíces del P de X son 1, 2, menos 3 y de nueva cuenta 1. Aquí está, 1. Tenemos que alfa 1 y alfa 4 son raíces repetidas. Esa repetición de raíces, cuando queremos graficar o trazar la gráfica, que sí nos piden en el enunciado, traza en forma aproximada su gráfica. Esa gráfica pues va a tener una implicación, el hecho de que las raíces sean repetidas, 1 y 1. Y esa implicación la vamos a ver reflejada en la siguiente gráfica. Bien, aquí está, gráfica aproximada del polinomio P de X. Trazamos nuestros ejes coordenados, identificamos las raíces que ya encontramos, 1, 2 y menos 3, las identificamos aquí sobre el eje de las abscisas, 1, 2 y menos 3. Sabemos que las raíces de un polinomio se reflejan con su gráfica como puntos de corte en el eje de las abscisas, en el eje X. El menos 3, aquí está el punto de corte. En 2, aquí tenemos el punto de corte de la gráfica, pero resulta que en 1 no hay corte. ¿Por qué? Porque tenemos raíces repetidas y esa repetición es 2 veces la raíz igual a 1. Entonces, cuando se tiene repetición de raíces, resulta que la gráfica del polinomio no corta, no cruza, sino se hace tangente al eje de las abscisas. En 1, si ustedes observan, se hace tangente la curva. Bueno, entonces, teniendo presente eso, vamos a ver cómo vamos a trazar la gráfica del polinomio. Lo que nos puede ayudar es encontrar la ordenada al origen. Nos vamos a la regla de correspondencia del polinomio, aquí está. ¿Y qué pasa si evalúo el polinomio en 0? Si x vale 0, p de 0, pues si x vale 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y p evaluado en 0 da menos 12. Ese es el punto que llamamos ordenada al origen. Cuando x vale 0, la y o el valor de la función es menos 12. Nos vamos a la gráfica y aquí está el menos 12. Es el punto donde la gráfica del polinomio corta al eje de las ordenadas, al eje y. Cuando x vale 0, la función vale menos 12. Bueno, si ya identificamos este punto, nuestra ordenada al origen, entonces podemos partir de él y sabemos que tenemos que subir en este sentido hasta llegar al 1, y habíamos mencionado que en 1 la gráfica no corta sino se hace tangente, y al hacerse tangente baja, pero tenemos que volver a subir para cortar en 2, y ya tengo este trazo aproximado de la gráfica hasta aquí.
Teniendo aquí la gráfica, sabemos que tenemos que cortar en -3. Entonces, bueno, sigo con la trayectoria, debe ser una curva suave. Tengo que volver a subir y subo hasta cortar en -3. Y esto que está aquí no es más que un trazo aproximado de la gráfica del polinomio p de x. Esto que está acá no lo pide el enunciado, pero lo quiero expresar. Dice, donde p de x se puede expresar como el producto de sus factores. ¿Cuáles son los factores? Bueno, pues si la raíz es 1 y 2 veces 1, entonces este sería un factor, x menos el valor de la raíz, x menos el valor de la raíz, y estos dos factores salen de 2 veces la raíz alfa igual a 1. Esta otra raíz 2, pues forma este otro factor, x menos 2. Y el último factor, como x o la raíz es -3, cambiamos de signo para formar el factor y queda x más 3. Y aquí estoy agregando un 2. Un 2, ese 2 viene del enunciado de nueva cuenta. Nos vamos al enunciado del ejercicio, aquí está. Y observamos que la variable de mayor exponente, que es 4, tiene coeficiente 2. Entonces, eso quiere decir que el polinomio está multiplicado por 2. Obsérvese aquí, los coeficientes son pares. Entonces, podría haber sido factorizado un 2. Pero bueno, no está factorizado. Sin embargo, la regla de expresar un polinomio como el producto de sus factores establece que multipliquemos los factores, dice, y esos factores hay que multiplicarlos por el coeficiente de la variable de mayor exponente, en este caso es 2. Por lo tanto, si ustedes desarrollaran el producto de todos estos factores, todos los productos, llegarían justamente a la regla de correspondencia del polinomio p de x, que es el que nos dan en el enunciado. Entonces, regresamos un poco, nos dan el polinomio, obtuvimos los posibles numeradores, los posibles denominadores, las posibles raíces racionales, empezamos de manera ordenada a probar los valores, con división sintética, probamos el 1 y sí resultó raíz, probamos el 2, también resultó raíz, llegamos a un polinomio reducido de segundo grado, el cual factorizamos, y de ahí, de esos factores, obtuvimos las otras dos raíces que nos faltaban. Observamos que teníamos raíces repetidas, eso decíamos tiene una implicación en la gráfica del polinomio. Esa implicación es que en ese punto, en donde se tiene la repetición de raíces, la gráfica se hace tangente, no corta, solo se hace tangente. En las otras dos que son no repetidas, el 2 y el -3, ahí la gráfica sí se refleja como un punto de corte de la curva con el eje de las abscisas. Bueno, este detalle que aquí acabo de explicar en este ejercicio sobre el comportamiento de la gráfica de un polinomio cuando se tienen raíces repetidas, lo vamos a explicar con más detenimiento. Aquí tenemos gráfica de un polinomio cuando se tienen raíces reales repetidas. ¿Por qué reales? Porque solo las raíces reales se reflejan en la gráfica, las complejas no. Por eso aquí agrego el que tienen que ser raíces reales. Vamos a leer, ¿qué dice? Cuando alfa es la raíz, se repite en un número par, es decir, cuando la raíz alfa se repite 2 veces, como el caso de 1 en el ejercicio, o se repite 4 veces, o 6 veces, 8 veces, 10 veces, etc. Cuando alfa se repite en un número par, dice, la gráfica de p de x toca al eje de x en el valor de alfa, pero no lo cruza. Aquí está, el valor de alfa, la gráfica toca justo al eje de las x en ese valor de alfa, pero no lo cruza. Una opción es que la curva venga y se haga cóncava hacia arriba, como aquí se ilustra, y otro caso sería cuando la gráfica viene de abajo y se tienen raíces repetidas en un número par, entonces se hace tangente de esta forma. Son los dos casos que se pueden presentar de tangencia, con una gráfica cóncava hacia arriba o con una gráfica cóncava hacia abajo. Este sería el comportamiento de la gráfica de un polinomio
cuando la raíz se repite en un número par. En nuestro ejercicio fue 2 veces. ¿Qué pasa si el número es impar? Cuando alfa se repite en un número impar, es decir, 3 veces, 5 veces, 7 veces, 9 veces, etc., la gráfica de P de X cruza al eje X justo en el valor de alfa. Entonces aquí, en nuestro caso, tenemos alfa que se repite un número impar de veces, 3, 5, 7, etc. Y estamos presentando dos casos. Dice la gráfica, por ejemplo, en esta que estamos mostrando aquí, viene de abajo. En el valor de alfa, que es el valor de la raíz, corta al eje X y sigue subiendo. Este punto es un punto de cambio de concavidad. Fíjense, viene con una concavidad hacia abajo. Y en el punto donde está la raíz, la concavidad de la curva cambia y ahora se hace cóncava hacia arriba. Este punto es un punto de cambio de concavidad. Entonces corta al eje de las X y en ese punto cambia de concavidad la gráfica del polinomio. Pero para que suceda eso, recuerden, el valor de alfa, es decir, la raíz, se debe repetir en un número impar. 3 veces, 5 veces, 7 veces, 9 veces, etc. La otra alternativa es que no venga de abajo, sino venga de arriba, como aquí se muestra. Viene de arriba, corta el eje de las X justo en el valor de alfa y cambia de concavidad. Aquí era cóncava hacia arriba y aquí es ahora cóncava hacia abajo. Se hace como una especie de S, ¿no? Muy bien, pues este aspecto es importante, ver el comportamiento de la gráfica de un polinomio cuando se tienen raíces repetidas. En un número par, este es el comportamiento, y en un número impar de repetición, este sería el comportamiento. Con esto damos por terminado nuestro video y hagamos un resumen de los temas que vimos en él. Primero definimos el concepto de raíz de un polinomio. Hablamos de los factores de un polinomio y enunciamos algunos teoremas, entre ellos el teorema fundamental del álgebra y otro teorema que habla del número de raíces de un polinomio y un tercer teorema que habla de las posibles raíces racionales de un polinomio cuando los coeficientes de ese polinomio son enteros. Después hicimos algunos ejercicios en ambos casos y hablamos de la gráfica de un polinomio o el comportamiento más bien de la gráfica de un polinomio cuando se tienen raíces repetidas. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro los conceptos que aquí definimos y también los ejercicios que realizamos y los invito a ver el siguiente video. Muchas gracias por su atención.